Continuando con nuestro curso, vamos ahora a conocer el análisis técnico estadístico, osciladores e indicadores que nos ayudarán a perfeccionar la estrategia. Dentro del temario vamos a ver promedios móviles, nos vamos a concentrar en promedios móviles simples, aunque presentaremos alguna información de exponenciales y desplazados. En cuanto a los osciladores, nos concentraremos en el MACD, el RSI, el ADX, DMI, indicadores que nos ayudarán a identificar mucho mejor la tendencia y la fuerza de la misma. Y también tocaremos algunos indicadores como las bandas de Bollinger, hacemos el retroceso de Fibonacci y hablaremos de las ondas de Elliott. Iniciemos entonces con los promedios móviles. Básicamente, un promedio móvil indica el promedio de un activo para un periodo determinado. Me explico. Los promedios móviles siempre estarán asociados a un número, promedio móvil de 20 días, 10 días, 15 días. Lo que estará haciendo ese indicador es que si decimos que es el promedio móvil de 20 días, estará calculando el promedio de los últimos 20 cierres. Y así se irá moviendo. A medida que pasa un día, el indicador agrega ese último cierre, retira el cierre más antiguo y así se van corriendo constantemente 20 días. Este indicador nos permite identificar la tendencia del activo, aunque esa tendencia tiene algo importante, tiene un lag, es un indicador que presenta un rezago, así que no es muy útil en ciertos momentos para predecir tendencias, sino para confirmar, para identificar la tendencia y confirmarla. Así que es importante, tiene un retraso, un lag en su interpretación. Existen varios tipos de promedios móviles, entre ellos promedio móvil simple, un promedio aritmético, el número de datos dividido, la suma de los datos dividido su cantidad. Tenemos los exponenciales que le dan más peso a lo más reciente, los ponderados, donde ustedes pueden determinar qué tanto peso se le da, y los desplazados. Si el promedio móvil es este, podemos correrlo 5 días adelante o correrlo 5 días atrás, 10 días adelante, 10 días atrás. Así que tenemos simples, mismos pesos para cada dato del promedio. Así que si el promedio móvil es de 20 periodos, lo que estaremos dándole es igual peso a cada uno de los 20 datos. Los exponenciales reconocerán un poco más el peso, reconocerán más el peso de los más recientes, tratando de quitar ese lag que hablábamos. Recuerden que decíamos que el indicador tiene un rezago que nos sirve para confirmar la tendencia, más no para anticiparnos. Busca ese rezago. No los incluiremos en este curso, entrarán cuando hablemos del MACD, ya que este indicador se calcula con promedios móviles exponenciales, los ponderados y los desplazados que podemos irlos hacia atrás o hacia adelante, buscando algunas coherencias. Hay otros indicadores que hacen uso de estos desplazados. No nos enfocaremos mucho en este curso, en este tipo de indicadores. Nos vamos con los simples. Y básicamente es la suma de los X precios dividido la cantidad. Básicamente asigna igual peso. No nos vamos a concentrar mucho en los cálculos, pero sí los mostramos solo para entender un poco qué es lo que nos está mostrando la gráfica. Así que suma la totalidad de cierres dividido el número de periodos y básicamente asignamos un número igual a cada uno de los datos. En cuanto a exponenciales, su cálculo es un poco más complejo, pero básicamente lo que tenemos es que hay un suavizado y le estaríamos dando más peso a lo más reciente. En cuanto a los ponderados, cada dato disminuye de forma aritmética y se le da peso a lo más reciente. Digamos que podemos tener una ponderación a determinada parte de esa serie de datos. No nos vamos a concentrar ahí porque vamos a hacer uso de los promedios móviles simples. Y el desplazado simplemente lo vamos a modificar. Si esta es nuestra línea de promedio móvil, la vamos a desplazar hacia adelante o la vamos a desplazar hacia atrás. Teorías como Ichimoku, las nubes de Ichimoku, hacen uso de promedios móviles desplazados. Así que veamos el promedio móvil simple. Recuerden que nos vamos a concentrar en los promedios móviles simples y hay una teoría general. Básicamente, cuando el precio del activo está sobre el promedio móvil, la tendencia es alcista. Cuando el precio cruza el promedio móvil, se daría un indicio de cambio de tendencia. Si el precio se ubica por debajo, estaríamos hablando de tendencia bajista. No obstante, si ustedes se dan cuenta en esta parte, cuando los promedios móviles son cruzados con cierta frecuencia, nos estarían anunciando también una lateralidad. Y cuando el precio está por debajo, como decíamos, tenemos tendencia bajista. Un promedio móvil no es útil. Digamos que esta gráfica está aquí para decirles precio sobre promedio, tendencia alcista, precio muy cerca del promedio, tendencia lateral, precio por debajo del promedio móvil, estaríamos hablando de una tendencia bajista.
es simplemente la regla general. Hay que incluir otros indicadores o en este sentido otro promedio móvil para que la estrategia funcione mucho mejor. ¿Cómo así? Resulta que tenemos una línea azul, una amarilla y una morada. Cada una representa un promedio móvil distinto. El de azul es el de 20 periodos, el amarillo el de 40 periodos y tenemos el de 200 periodos en la parte inferior. Resulta que el número de periodos nos permite identificar la tendencia. Me explico. Si usamos un promedio móvil de 5 periodos o incluso de 10 o de 15 periodos, estaríamos hablando de la tendencia de corto plazo. Si vamos a hablar de promedios móviles de 20 o 40 periodos, estamos hablando de la tendencia de mediano plazo, y promedios móviles como 50, 100 días, 200 días o periodos, estaríamos hablando de la tendencia de largo plazo. Así que según el número de periodos estaríamos hablando de la tendencia. ¿Eso qué significa? Que si yo tomo 5, 10, 15 y el precio está por encima de estos promedios, la tendencia de corto plazo es alcista. Si el precio está por debajo de estos promedios, la tendencia de corto plazo es bajista. Por ejemplo, en este punto, en esta gráfica coinciden todos. Tenemos promedio móvil de 20, 40, 200, el precio está por encima, para todos los promedios es tendencia alcista. No obstante, en esta parte, el precio está por debajo de 40 y 20. Si ustedes notan, el amarillo está ahora por encima, el azul por debajo. Estamos en tendencia bajista de mediano plazo, pero en el largo plazo, como estamos por encima del de 200 periodos, conserva su tendencia alcista. Así que la tendencia o el plazo lo da el número de periodos, y la ubicación del precio con respecto a esos periodos escogidos nos da si la tendencia de corto plazo, mediano plazo o largo plazo es alcista o bajista. Así que es clave usarlos según la tendencia que querramos evaluar y en la que vamos a estar negociando. En acciones nos enfocamos mucho en mediano plazo, la tendencia intermedia, por eso 20 y 40 es clave, siendo los demás un apoyo. 5 y 10, 15 pueden usarse, pero veamos que 20 y 40 reciben más información. Veamos ahora por qué 20 y 40. No sé si notan que están aquí los dos juntos. Resulta que cuando los promedios móviles de 20 y 40 periodos se encuentran de forma paralela, algunas teorías lo llaman como un ferrocarril, ¿cierto? Están de forma paralela. La tendencia claramente es alcista y es fuerte por estar paralela. Y la zona de 20 y 40, o sea, cuando el precio alcance niveles cercanos a este espacio, actúa como soporte, oscilando entonces, alejándose, volviendo, alejándose, volviendo, alejándose, volviendo. Cuando se cruzan los promedios móviles, tenemos un cambio de tendencia. Ese sí confirma el cambio, y ahí es donde vemos el retraso. ¿Por qué? Porque vean que el precio tuvo que caer para confirmar que había cambio de tendencia. Por eso no es un indicador que anticipe, sino que confirma. Y ahora, cuando estamos en tendencia bajista, vean lo que sucede. El promedio móvil de mayor periodo está por encima del de menor periodo. 40 arriba, 20 abajo. Siendo ahora la zona de 40-20 una zona de resistencia. Eso es clave. Repitámoslo. Cuando estamos en tendencia alcista, los promedios móviles van, y si la tendencia es fuerte de forma paralela, el promedio móvil de 20 está por encima del de 40. O sea que en tendencia alcista tenemos un orden 20, 40, y si agregamos el de 200, 200. Ese es el orden de los promedios móviles en una tendencia alcista, siendo la zona de 20 y 40 una zona de soporte. Cuando estamos en tendencia bajista, se ordenan de mayor a menor, 200, 40 y 20. Como acá, 200 está en la parte alta, 40 está acá y 20 está acá. Recuerden que cuando estamos en tendencia bajista, la zona de 40-20 se comporta como un nivel de resistencia. Recuerden, los cruces también tenemos cambios, los cruces llegan tarde. Aquí tenemos de nuevo un cambio de tendencia de alcista bajista de mediano plazo, y los cruces ya con el promedio móvil de largo plazo, de 200, pues confirmarían el cambio de una tendencia de largo plazo bajista. Acá de nuevo tenemos un cruce, cambiamos de tendencia bajista de corto plazo en la zona de resistencia a una tendencia alcista de mediano plazo. Entonces el número promedio nos da la tendencia que vamos a evaluar. Su orden nos dice si estamos en tendencia alcista o si estamos en tendencia bajista. Los cruces nos dan confirmación de cambio, y cuando tenemos formaciones paralelas como ferrocarriles se comportan como soporte o resistencia según la tendencia que tengamos. Adicional, en diapositivas previas decíamos que en laterales los promedios se cruzan. Si ven acá lo cercano que están los promedios con el precio, no están como una forma de ferrocarril. Entonces cuando se cruzan constantemente esos precios, lo que estamos teniendo es eso, la posibilidad de un indicio de comportamiento lateral. Continuemos entonces repasando lo que es la teoría de promedios móviles 20 y 40, viendo algunos ejemplos. Recuerden, los cruces de promedios móviles son cambios.
la zona de espacio entre promedio móvil de 40-20, estamos en tendencia bajista, de resistencia. Cuando estamos en tendencia alcista se ubican 20 en azul, 40 en amarillo, es una zona de soportes. Es una zona intermedia que es bastante interesante para utilizar como soporte de resistencia, que nos va mostrando la fortaleza y la posibilidad de cambio de tendencia. También hablábamos del promedio móvil de 200, y por ser largo plazo, son 200 periodos, un año está un poco menos de 250 días, así que es la tendencia de más largo plazo. Cuando el precio cruza y confirma con el cruce de promedios móviles 20 y 40, estamos hablando de un rompimiento de oro. Lo que dice es que posiblemente el activo se mantenga en tendencia alcista por varios años, aunque ha cambiado la tendencia de más largo plazo. Por eso lo llaman el rompimiento de oro. Cuando el precio está por debajo del promedio móvil de 200 y rompe ese promedio al alza junto con 20 y 40, hay una alta probabilidad de cambio de tendencia de largo plazo. Ese es un uso interesante que suele darse después de crisis financieras o cuando la compañía está saliendo de una situación difícil. Y para alertarnos de posibles descensos, tenemos el cruce de la muerte. Ese cruce es entre el promedio móvil de 50 y 100 periodos. Recuerden que en tendencia alcista funciona igual, el promedio móvil de 50 en azul por encima y el de 100 por debajo. Y también tenemos ese espacio. Cuando se cruza el de 50 a 100, que queda 100 en la parte superior y 50 en la parte inferior, pues lo que tenemos es la posibilidad de hasta 6 meses en tendencia bajista. En este caso, la zona de 150 también se comporta como una zona de resistencia. Veamos que los cambios de 50 a 100 suelen darnos ese periodo de posibles 6 meses de tendencia bajista o tendencia alcista. Herramientas bastante útiles. Entonces tenemos promedio móvil 20-40, rompimiento de oro con el 200, cruce de la muerte con lo que es 50 y 100 periodos. Así que en términos generales, lo más importante de los promedios móviles es identificar la tendencia. Recuerden que es un indicador que tiene un retraso y el cruce pues confirma el cambio después de un movimiento. La tendencia que evalúen dependerá del promedio móvil que usen. Repasemos 5, 10 y 15 para corto plazo, 20, 40 para mediano plazo. Nos enfocamos mucho en esta zona de 20, 40, 50, 100 y 200 para tendencias de más largo plazo, siendo 50, 100 el cruce de la muerte y el promedio móvil de 200 con el rompimiento de oro. Recuerden, los cruces confirman el cambio y esa confirmación suele llegar tarde. Y en cuanto a promedios móviles ponderados y exponenciales, tratan de disminuir ese retraso, pero nos vamos a concentrar en los simples, vamos a dejar los exponenciales para cuando hablemos del MACD. Y algo importante, la tendencia es fuerte cuando los promedios van de forma paralela, siendo zonas de soporte cuando estamos en tendencia alcista o siendo zonas de resistencia cuando estamos en tendencia bajista. Eso es todo por ahora para promedios móviles. Continuaremos con las bandas de Bollinger.